Si quieres cambiar tu vida, primero, tienes que tener el coraje de cambiar de amigos. Sí, lo sé. Suena duro, suena casi cruel, pero es la verdad incómoda que la mayoría no quiere escuchar. Y que Jim Rohn llevaba años gritando en mi número 100 cada una de sus conferencias. Porque mira bien esto, no importa cuántos libros de desarrollo personal leas, cuántos cursos online pagues, cuántos videos motivacionales consumas a escondidas por las noches, si al día siguiente vuelves a sentarte en la misma mesa, con la misma gente, teniendo las mismas conversaciones, con las mismas quejas y con los mismos chistes mediocres sobre lo mal que está la vida, tu destino está condenado a repetirse una y otra vez, como un ciclo eterno de frustración. Jim Rohn lo decía de forma tan clara que dolía escucharlo. Tú eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Piensa en esto. Haz un ejercicio brutalmente honesto. Cierra los ojos por un momento y responde estas preguntas sin mentirte. ¿Quiénes son las 5 personas con las que más hablas cada semana? ¿A qué tipo de temas dominan esas conversaciones? ¿Te motivan o te drenan? ¿Te inspiran o te mantienen en la queja? ¿Te retan o te consuelan en la mediocridad? La mayoría de la gente, si responde con sinceridad, va a descubrir algo aterrador. Está rodeada de personas que no quieren cambiar, que se burlan del éxito ajeno, que critican a los que se atreven a soñar más grande y que, lo peor de todo, se sienten cómodos siendo víctimas de la vida. Jim lo contaba con una sonrisa amarga. Él también estuvo ahí, también tuvo ese círculo, también pasó años culpando al gobierno, a la economía, al clima, hasta que un día, su mentor lo miró a los ojos y le soltó la frase que le partió la mente en dos. Jim, si sigues escuchando a personas que no van a ninguna parte, tú tampoco vas a ir a ninguna parte. Esa fue la primera bofetada de realidad. La primera de muchas. Y desde ese momento, Jim tomó una decisión: cambiar su entorno. Aunque eso significara quedarse solo por un tiempo. Porque aquí viene otra gran verdad que nadie quiere aceptar. El precio de avanzar casi siempre es la soledad temporal. Ese espacio incómodo, donde dejas de pertenecer a tu círculo viejo, pero todavía no formas parte del nuevo. Pero Jim insistía en que ese era el espacio más poderoso, el lugar donde realmente empieza la transformación. Así que, antes de buscar el siguiente truco para el éxito, antes de culpar a 1900, tu jefe, o a la falta de oportunidades, hoy, quiero que mires hacia tu alrededor y te preguntes con total honestidad: ¿estoy donde estoy por culpa de mis decisiones o por influencia de mi entorno? Porque si la respuesta te incomoda, es señal de que este video es exactamente lo que necesitas escuchar hoy. Jim Rohn solía contar que, antes de conocer a su mentor, su vida era un caos silencioso. Trabajaba duro, pero sin resultados. Se levantaba temprano, pero sin propósito. Soñaba con una vida mejor. Pero todas las noches, al llegar a casa, lo único que encontraba era el eco de conversaciones mediocres que le robaban la energía. Sus amigos de entonces eran expertos en quejarse, maestros en justificar su fracaso, auténticos artistas del autoengaño. Frases como: la vida es así, hay que conformarse. Si no naciste rico, nunca lo serás. Trabaja, pero no te mates. Al final da igual. Y Jim, poco a poco, empezó a creerlo, porque esa es la trampa del entorno tóxico. No te destruye de golpe, te va erosionando, te anestesia, te convierte en una versión reducida de ti mismo. Hasta que un día te miras al espejo y no reconoces a la persona en la que te has convertido. Pero hubo un momento que marcó el antes y el después. Una tarde, sentado en una cafetería de su ciudad, Jim escuchó, por casualidad, una conversación en la mesa de al lado. Un grupo de empresarios hablaba de inversiones, de proyectos, de crecimiento, de metas, y por primera vez en mucho tiempo, Jim sintió una mezcla de incomodidad, admiración y envidia positiva. Se dio cuenta de que nunca, en ningún almuerzo con sus amigos, había escuchado esas
Palabras. Nunca hablaron de futuro, nunca hablaron de disciplina, nunca mencionaron libros, ni metas, ni superación, solo quejas, solo excusas, solo lamentos. Esa misma tarde, Jim tomó una decisión radical. No puedo seguir rodeándome de gente que me está matando los sueños. Y a partir de ahí, comenzó su famosa limpieza de círculo. Empezó a decir que no, a dejar de contestar ciertos mensajes, a alejarse de ciertas conversaciones, a buscar nuevos espacios, aunque al principio no fuera bien recibido. Porque aquí viene otro principio que Jim repetía sin cansarse. Tu nueva vida va a costarte tu vida vieja, y eso incluye a tus viejas amistades, a esos compañeros de toda la vida, que aunque les tengas cariño, hoy están siendo el mayor obstáculo entre tú y la vida que dices querer. Jim lo resumía así: si quieres cambiar tu futuro, empieza por cambiar con quién almuerzas cada día. ¿Y tú? ¿Ya estás listo para hacer esa limpieza incómoda? Porque el precio de no hacerlo será seguir exactamente donde estás por los próximos 5, 10 o 20 años. Lo más curioso es que cuando Jim Rohn empezó a alejarse de su antiguo círculo, no todos lo entendieron. De hecho, la mayoría lo criticó. Lo llamaron arrogante, creído, desagradecido, y hasta lo acusaron de olvidarse de dónde venía. Pero Jim sabía algo que ellos no sabían. Seguir en el mismo lugar por miedo a herir sentimientos es la receta más rápida para destruir tu propio futuro. Y aquí viene la verdad, que muchos necesitan escuchar hoy, aunque les moleste. No le debes tu futuro a nadie, ni a tus amigos de infancia, ni a tus compañeros de trabajo, ni a tus familiares negativos que siempre encuentran un problema para cada solución. Jim Rohn contaba que uno de sus amigos de esa época lo llamó un día solo para decirle: te estás volviendo diferente, ya no eres el mismo Jim de antes. Y él respondió, casi sin pensarlo: exacto, y ojalá nunca vuelva a hacerlo, porque entendió que su compromiso no era con la comodidad, sino con el crecimiento, no con las viejas historias, sino con su futuro. Aquí hay otro principio brutal que Jim enseñaba: cada vez que subas de nivel, tendrás que pagar un precio emocional, y ese precio, casi siempre, es dejar ir relaciones que ya cumplieron su ciclo. La gente no entiende, pero a veces, el acto más amoroso que puedes hacer por ti mismo es alejarte de quienes no quieren avanzar, no por odio, no por resentimiento, sino por supervivencia emocional. Jim lo ilustraba así: si estás en un barco que se hunde, tu primer deber es ponerte el chaleco salvavidas, y luego, si puedes, ayudar a otros. Pero si te quedas demasiado tiempo en ese barco, te vas a hundir con ellos. La vida funciona igual. Si hoy estás luchando por cambiar, por mejorar, por construir algo diferente, no puedes darte el lujo de seguir rodeado de gente que no quiere moverse. Aquí es donde muchos fallan. Tienen miedo al rechazo, miedo a quedarse solos, miedo a lo que van a decir de ellos. Pero Jim era claro: es mejor estar solo, construyendo tu futuro, que acompañado, destruyendo tus oportunidades. Así que hoy, la pregunta no es si es fácil. La pregunta es: ¿estás dispuesto a pagar el precio por el futuro que dices querer? Jim Rohn decía que había una razón por la cual tan poca gente lograba resultados extraordinarios en la vida. Porque la mayoría no tiene el valor de hacer las renuncias necesarias. Y una de las renuncias más difíciles es esta: dejar atrás a las personas que amas, pero que te están hundiendo. Sí, suena cruel, pero es real. Porque en el juego de la vida no puedes salvar a todos, y menos cuando ni siquiera ellos quieren salvarse a sí mismos. Jim lo contaba con una de sus analogías más potentes. Es como intentar empujar un auto cuesta arriba, mientras 5 personas adentro están pisando el freno. Imagina eso por un segundo, día tras día, luchando por avanzar, mientras otros, en vez de ayudarte, te frenan, te llenan de dudas, te lanzan comentarios pasivo-agresivos, se burlan de tus metas y te repiten que mejor no sueñes demasiado alto. Jim lo vivió.
Y fue exactamente eso lo que lo llevó a tomar una decisión radical: cambiar su círculo, antes de que su círculo lo terminara cambiando a él, para peor. Porque, ¿sabes qué es lo que nadie te dice? Que si no tomas una decisión firme, la energía de ellos terminará siendo más fuerte que la tuya. Piénsalo, ellos tienen años, incluso décadas, de practicar la queja, de vivir en modo víctima, de alimentar la envidia, de justificarse, de acomodarse en la mediocridad. ¿Tú realmente crees que con apenas unas semanas de motivación vas a poder resistir eso? Si sigues viéndolos todos los días. Jim fue claro: el entorno siempre gana, y es por eso que muchas personas, a pesar de sus mejores intenciones, vuelven a caer. Empiezan un proyecto y lo abandonan. Se inscriben en un curso y no lo terminan. Tienen una buena idea y nunca la ejecutan. ¿Por qué? Porque vuelven a las mismas conversaciones, a las mismas bromas tóxicas, a las mismas miradas de burla cuando hablan de metas. Jim Rohn decía que llegó a un punto donde tuvo que hacerse casi antipático por un tiempo, que dejó de aceptar invitaciones, que dejó de responder llamadas, que empezó a desaparecer poco a poco, porque entendió que su paz mental valía más que cualquier amistad tóxica. Y aquí está la pregunta que tú tienes que hacerte hoy. ¿Qué tanto valoras tu futuro? ¿Más que una amistad? ¿Más que una conversación cómoda? ¿Más que un grupo de WhatsApp lleno de quejas? Porque, te guste o no, cada minuto que pasas con las personas equivocadas es un minuto que te estás alejando de la vida que realmente quieres construir. Jim Rohn solía decir algo que parecía exagerado, pero que después de escucharlo, era imposible no darle la razón. Las conversaciones que tienes hoy están construyendo o destruyendo el futuro que tendrás mañana. Y si lo piensas, tiene todo el sentido del mundo, porque nadie termina pobre, amargado y sin oportunidades de la noche a la mañana. Es un proceso lento, silencioso, que empieza en pequeñas charlas de café, en bromas que parecen inocentes, en frases como: ¿para qué tanto esfuerzo? Eso de emprender es para otros. Mejor quédate en lo seguro. Jim contaba que muchas veces, después de reunirse con ciertos amigos, salía más cansado mentalmente que después de un día completo de trabajo físico, porque así es el entorno tóxico. No solo te roba el tiempo, te drena el alma. Y aquí viene el detalle más peligroso. La mayoría de las personas que te están frenando no lo hacen por maldad. Lo hacen porque tienen miedo. Miedo de verte avanzar. Miedo de que crezcas y les demuestres que siempre hubo una salida. Pero ellos nunca tuvieron el coraje de tomarla. Jim lo explicaba así: cuando tú cambias, obligas a los demás a mirarse en el espejo, y no todos están listos para eso. Por eso, muchos van a tratar de minimizar tus sueños. Se van a burlar, te van a llamar iluso, soñador, loco. Pero no te equivoques. Detrás de cada comentario cínico hay un miedo profundo, el miedo a quedarse atrás. Y aquí viene otro principio brutal: tu lealtad mal entendida puede ser tu condena, porque mucha gente, por no querer herir sentimientos, sigue años, incluso décadas, atrapada en círculos que los mantienen pobres, frustrados y sin avance. Jim fue muy claro: tu trabajo no es salvar a nadie que no quiere ser salvado. Tu trabajo es convertirte en la mejor versión de ti mismo, y luego, que ellos decidan si quieren seguir tu ejemplo o quedarse donde están. Así que, si hoy estás sintiendo esa incomodidad en el pecho, esa mezcla de miedo, tristeza y urgencia, es porque tu mente ya sabe la respuesta, ya sabe qué personas tienes que empezar a dejar atrás. La única pregunta que queda es: ¿tendrás el coraje de hacerlo antes de que sea demasiado tarde? Imagina esto por un momento. Pasan 5 años. Sigues en el mismo grupo, las mismas conversaciones de siempre, las mismas quejas, las mismas excusas, y tú, mirando tu cuenta bancaria, igual de vacía, mirando tu calendario, igual de frustrante, mirando tu vida y preguntándote: ¿cómo llegué hasta aquí otra vez?
Jim Rohn lo decía con una frialdad casi quirúrgica. Si no haces un corte hoy, la vida te pasará la factura mañana, con intereses. Y esa factura no será solo económica, será emocional, será mental, será espiritual. La gente subestima el costo de permanecer en entornos negativos. No se trata solo de dinero que no ganas, se trata de oportunidades que nunca verás, ideas que jamás tendrás, personas increíbles que no conocerás, porque sigues gastando tu energía en relaciones que solo te arrastran hacia abajo. Jim contaba que una de las decisiones más dolorosas, pero más necesarias de su vida, fue alejarse de un grupo de amigos que conocía desde su juventud, personas con las que creció, con las que compartió momentos importantes, pero que, con el paso del tiempo, eligieron la comodidad, la queja, la mediocridad. Jim decía, cada vez que intentaba hablarles de proyectos, de crecimiento, de superación, la conversación terminaba en burlas o en negatividad, hasta que un día simplemente dejó de intentarlo, no porque no los quisiera, sino porque entendió que su futuro valía más que una amistad que ya no lo sumaba. Aquí hay otra verdad dura que debes aceptar. Seguir en un círculo que no te impulsa es una forma lenta, pero efectiva, de suicidio emocional. Y sí, puede sonar fuerte, pero es la realidad. Jim Rohn decía que la vida siempre te da señales. Esa incomodidad constante, esa sensación de estar estancado, ese vacío después de cada conversación, todo eso, son alarmas que te gritan, muévete de aquí. Pero, ¿sabes cuál es el problema? Que la mayoría, en lugar de moverse, se convence de que no es tan grave, de que mañana será diferente, de que la gente puede cambiar, y mientras esperan, los años pasan. Las oportunidades desaparecen. La energía se agota. Jim Rohn fue claro hasta el final de su vida. La vida no espera, el éxito no espera, y las oportunidades, mucho menos. La gran pregunta que queda es, ¿cuánto tiempo más vas a seguir pagando el precio de rodearte de la gente equivocada? Jim Rohn decía que uno de los mayores errores que comete la gente es subestimar el poder del tiempo y el daño acumulativo de las decisiones pequeñas. Hoy decides quedarte en el mismo grupo. Mañana también. Pasado mañana igual. Y cuando menos te das cuenta, han pasado 5, 10, 15 años y sigues exactamente en el mismo lugar, con los mismos resultados mediocres, con la misma frustración y con la misma pregunta atormentándote en la cabeza. ¿Qué pasó con mi vida? Jim lo advertía una y otra vez. Las personas no fracasan por un gran error, fracasan por pequeños descuidos, repetidos a diario. Y tu entorno es uno de esos descuidos, el más peligroso de todos, porque es silencioso, es socialmente aceptado, y a veces hasta está disfrazado de cariño o de amistad. Pero, ¿sabes qué es peor? Que mientras tú sigues estancado, hay otras personas de tu misma edad, de tu mismo barrio, con tus mismas circunstancias, que sí están avanzando, que sí están creciendo, que sí están cambiando su círculo y construyendo la vida que tú solo te atreves a imaginar cuando apagas la luz y te vas a dormir. Jim decía algo que muchos no querían escuchar. La mediocridad también es contagiosa, y cada día que pasas con gente que no tiene metas, que no tiene disciplina, que no tiene ambición, te estás exponiendo a una infección mental que poco a poco va matando tu capacidad de soñar, tu hambre de crecer y tu voluntad de actuar. Jim contaba que llegó un punto en su vida donde se sintió como un extraño entre sus propios amigos. Las conversaciones ya no encajaban, los temas ya no le interesaban, las bromas ya no le daban risa, y en vez de sentirse mal por eso, se sintió orgulloso, porque entendió que ese era el mayor síntoma de que estaba creciendo. Aquí está la verdad que nadie quiere admitir. Si te sigues sintiendo cómodo en un círculo donde nadie crece, el problema no es el círculo, eres tú. Jim fue claro. El crecimiento personal empieza donde termina tu tolerancia a la mediocridad. Así que
La única pregunta que importa ahora es, ¿cuánto más vas a tolerar antes de empezar a moverte? Jim Rohn decía que una de las cosas más tristes que vio en su carrera como mentor fue encontrarse con personas de 50, 60, incluso 70 años que se acercaban a él con lágrimas en los ojos, solo para decirle, si tan solo hubiera escuchado este consejo hace 20 años, y tú, que estás viendo este video ahora, tienes la bendición, la oportunidad y la responsabilidad de no ser una de esas personas, porque hoy la vida te está enviando esta advertencia, y no es casualidad que estés aquí, escuchando estas palabras, con el corazón latiendo más fuerte, sintiendo esa mezcla incómoda de miedo y esperanza. Jim lo decía sin rodeos, tienes dos opciones, o sufres el dolor de la disciplina, o sufres el dolor del arrepentimiento. Y cuando se trata de tu círculo social, la disciplina significa aprender a decir no, a poner límites, a alejarte de las conversaciones tóxicas, a dejar de buscar aprobación de personas que nunca se han movido un centímetro hacia sus propios sueños. Porque, ¿sabes qué es lo más triste? Que mientras tú te preocupas por no quedar mal, por no herir sentimientos, por no parecer egoísta, la vida sigue pasando. Los años siguen sumándose. Las oportunidades siguen escapándose. Jim decía que el precio de la indecisión es mucho más alto de lo que imaginas, porque no se trata solo de dinero. Se trata de calidad de vida, de tiempo perdido, de autoestima destrozada, de noches en las que te preguntas, ¿qué habría pasado si hubiera tenido el valor de cambiar? Y aquí viene otra verdad brutal. La gente que hoy te frena, que te arrastra, que te llena de dudas, no va a estar ahí para recogerte cuando toques fondo. Ellos seguirán con su vida, con sus quejas, con sus excusas. Y tú, solo, mirando atrás, deseando haber tomado acción cuando todavía tenías tiempo. Por eso, Jim Rohn terminaba siempre este tema con una frase que parecía un puñetazo al orgullo. Si tu entorno no te está construyendo, te está destruyendo. Hoy, tú decides de qué lado quieres estar. Jim Rohn solía decir que cada conversación, cada mensaje, cada café compartido, es como una inversión silenciosa, o estás sumando a tu futuro, o estás cavando tu propia tumba emocional y financiera. Y aquí viene una pregunta incómoda, de esas que te obligan a mirarte al espejo sin filtros. ¿Cuánto te está costando emocionalmente seguir rodeado de la gente equivocada? No hablo solo de dinero, hablo de oportunidades que ni siquiera llegas a ver, de contactos que nunca conocerás, de ideas que jamás tendrás, porque tu entorno actual simplemente no te da el oxígeno mental necesario para crecer. Jim contaba que hubo una temporada en su vida donde, literalmente, se sentía solo. Pasaba fines de semana en casa, sin invitaciones, sin mensajes, sin planes, y durante un tiempo, eso le dolió. Le hizo preguntarse si estaba tomando la decisión correcta, pero cada vez que esa duda aparecía, Jim se repetía a sí mismo: prefiero pasar un año en soledad, construyendo mi nueva vida, que pasar una vida entera rodeado de personas que me arrastran a la mediocridad. Y esa soledad fue temporal, porque a medida que fue creciendo, llegaron nuevas personas, nuevas amistades, nuevas oportunidades, personas que hablaban de proyectos, de libros, de metas, de disciplina, de inversión, de propósito. Personas que, en lugar de decirle que soñar es de tontos, le preguntaban, ¿y cuál es tu siguiente paso? Jim decía que ese fue uno de los mayores puntos de inflexión en su vida. El día que se dio cuenta de que el problema nunca fue que no tenía suerte, sino que simplemente había estado invirtiendo su tiempo en el lugar equivocado, con la gente equivocada. Así que hoy, quiero que te hagas esta pregunta y la respondas sin anestesia emocional. ¿Con quién paso la mayor parte de mi tiempo? ¿Y qué resultados están produciendo esas relaciones en mi vida? Si la respuesta te incomoda, felicidades. Porque esa incomodidad es el primer síntoma de que estás despertando. La pregunta es, ¿vas a ignorarla?
o vas a actuar antes de que sea demasiado tarde? Jim Rohn cerraba siempre este tema con una frase que parecía simple, pero que llevaba todo el peso de la verdad acumulada de años de experiencia. Si quieres cambiar, empieza cambiando con quién pasas tu tiempo. Porque al final, no se trata solo de motivación. Se trata de decisión, de tomar el control, de entender que cada minuto que inviertes en personas equivocadas es un minuto que le estás robando a tu propio futuro. Así que hoy, no quiero que solo te quedes con la inspiración de este video. Quiero que hagas algo práctico, que vayas a tu teléfono y mires tu lista de contactos, que revises tus chats, que pienses en las 5 personas con las que más hablas cada semana. Ahora pregúntate, ¿estas personas me están acercando a la vida que quiero o me están alejando? Y si la respuesta te duele, entonces es señal de que ha llegado la hora de tomar decisiones. Jim Rohn decía que la calidad de tu vida en los próximos 5 años será el resultado directo de las decisiones que tomes hoy sobre con quién te rodeas, qué consumes mentalmente y a qué conversaciones le sigues diciendo que sí. Así que hoy, este no es solo otro video más, es un punto de quiebre, un antes y un después. Si llegaste hasta aquí, es porque tu mente ya está lista para el siguiente nivel. Ahora, lo que falta es que tu acción sea igual de fuerte que tu intención. Te invito a que comentes aquí abajo. Hoy empiezo a elegir mejor. Porque créeme, ese pequeño acto de decisión puede ser el primer paso hacia la vida que realmente mereces. Y recuerda siempre, la mediocridad es contagiosa, pero el éxito también lo es. La diferencia está en con quién eliges pasar tu tiempo a partir de hoy. Voce dice,